Buen día para todos, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto muchas gracias a Sebastián y Carolina por la invitación. Es un gustazo estar hoy acá. Dame, Sebastián, un ok si me ves la presentación bien y me escuchas bien. Sí, está perfecto. Excelente. Entonces, al otro, Sebastián, disfruté mucho tu presentación y es un gusto estar contigo y con Ángela en esta mesa. Mi grupo trabaja en genómica cuantitativa, una parte, y otra parte trabaja en biología computacional. Y hoy les voy a hablar de esa investigación que tenemos en biología computacional. Bueno, arrancamos. Es sabido que estímulos o insultos intrauterinos pueden afectar la estructura, la fisiología y el metabolismo de la descendencia. Y esos efectos tienen consecuencias. Algunas consecuencias son a largo plazo y otras consecuencias son para toda la vida. En otras palabras, el ambiente uterino afecta el desarrollo fetal, es lo que se conoce como programación fetal, y ha dado lugar a la famosa teoría o la hipótesis de Barker del origen fetal de las enfermedades en humanos. Pero les voy a mostrar que en ganado no todos los insultos o estímulos intrauterinos son malos. Ahora bien, hay evidencia creciente de que la manera que el ambiente uterino impacta el desarrollo fetal es a través de cambios epigenéticos. Desde otro punto de vista, la programación fetal está mediada en parte por cambios epigenéticos. Y hoy les voy a mostrar en esta presentación un pantallazo, y la idea es mostrarle algunos resultados para después tener posibilidad de discutir en la mesa redonda al final. Le voy a mostrar efectos del ambiente sobre el epigenoma del feto utilizando dos distintos modelos. Un modelo es el modelo de estrés térmico durante la gestación en ganado de leche, y otro modelo es el de la nutrición materna en ganado de carne. Excelente. Bueno, el estrés térmico en ganado de leche, y para toda la barra argentina que tenemos en la audiencia, es un problema importante en la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba. Tiene un impacto no solo en la producción de esa vaca, como lo ven acá arriba, pero que puedan ver el mouse. O sea, una vaca que es sujeta a estrés térmico al final de su gestación, eso impacta su producción de leche en la próxima lactancia. Y la impacta de manera severa. Las vacas producen en promedio 5 kilos menos de leche por día comparada con sus contemporáneas. Las contemporáneas son vacas que tuvieron que no tuvieron ese estrés térmico. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es que el estrés térmico al final de la gestación, y en ganado de leche es lo que se llama el periodo seco, alrededor de 2 meses antes del parto, se deja de ordeñar la vaca para que en realidad prepare su glándula mamaria para su próxima lactación. El estrés térmico en ese periodo afecta la descendencia. Ya sabemos que los terneros nacen con menor peso, está impactado su sistema inmune, tienen menos absorción de inmunoglobulina G, tienen menor peso al destete y tienen menor sobrevivencia. Pero lo que posiblemente es lo más interesante es que esa hembra que fue gestada bajo estrés térmico tiene menor producción de leche en su primera, segunda y tercera lactancia, alrededor de 4 kilos menos de leche por día. Y si pensamos en el tiempo, la primera lactancia ocurre alrededor de 2 años y medio después de ese insulto intrauterino que duró no más de 2 meses. Entonces tenemos un claro ejemplo que un efecto o un estímulo, un insulto intrauterino, algunas veces tiene un impacto que ocurre bastante tarde en el tiempo.
Esto es otra imagen del mismo modelo, el modelo de estrés térmico en vaca de leche. El efecto es a nivel de la función placentaria y el desarrollo fetal, y sobre la descendencia afecta tanto el crecimiento como el metabolismo, afecta el sistema inmune, afecta la sobrevivencia, afecta el desarrollo de la glándula mamaria y afecta la producción de leche. Y en el caso del ganado de leche, todos los efectos son negativos. O sea, un animal que estuvo sujeto a estrés térmico in útero va a tener menor crecimiento, va a estar impactado negativamente su función inmune, va a tener menos sobrevivencia, va a tener impactado el desarrollo de la glándula mamaria y va a tener menos producción de leche. Es un caso, un ejemplo claro de un impacto intrauterino que tiene efectos negativos. Bien, entonces en este trabajo lo que hicimos es comparamos al nacer terneros machos que fueron o bien gestados bajo un estrés térmico o lo que le llamamos enfriamiento, o sea, vacas que estaban estabuladas con ventiladores, que había aspersores de agua, se le llama enfriamiento, pero generalmente es en situaciones normales. Y lo que podemos ver a nivel del hígado, que lo pueden ver en esta gráfica, es que aquellos animales que estuvieron sujetos a estrés térmico tienen mayor número de células en el hígado. Básicamente lo que les quería mostrar acá es que un ternero recién nacido, el efecto del estrés térmico en las últimas 2 meses de su gestación tiene un impacto sobre la morfología de ese órgano. También evaluamos las hembras, pero en vez de evaluar las hembras al nacer, esperamos 2 años y medio y evaluamos esas hembras en su primera lactación y en el pico. Y evaluamos la glándula mamaria. Y lo que pueden ver en la gráfica acá es que si comparamos hembras que en útero estuvieron sujetas a estrés térmico o hembras que estuvieron en condiciones normales, esa glándula mamaria tiene el mismo número de alvéolos, pero es radical la diferencia en el área de esos alvéolos, y esto podría de alguna manera estar explicando por qué esas hembras en su primera lactancia y también en la segunda y la tercera producen mucho menos leche. Y acá entramos nosotros, porque entonces evaluamos la metilación del ADN, ¿verdad? La metilación del ADN se da a nivel de las citocinas con la inclusión de un grupo metilo en la posición 5. Hicimos lo que se llama un whole genome bisulfite sequencing, o sea, secuenciamos todo el genoma para detectar diferencias en la metilación, y lo hicimos tanto en el hígado de terneros machos recién nacidos como en la glándula mamaria de vacas en su primera lactancia. Y lo que encontramos es lo siguiente. Si uno evalúa las citocinas diferencialmente metiladas, encontramos alrededor de 1.200, 1.300 citocinas diferencialmente metiladas entre animales que estuvieron sujetos a estrés térmico y aquellos que estaban en condiciones normales. Eso fue para el hígado de los machos, y alrededor de 500 para el hígado de las hembras. O sea, es la primera evidencia que muestra que el estrés térmico in útero tiene un impacto sobre el epigenoma de ese feto. En los machos lo medimos inmediatamente al nacer, o sea, es la manera más cercana de medirlo a lo que fue, digamos, el tratamiento, pero en las hembras lo hicimos 2 años y medio después, igual capturamos diferencias. Como es de esperar, la inmensa mayoría de las citocinas diferencialmente metiladas están en lo que son regiones intergénicas, o sea, no conocemos mucho, pero no hay genes, pero posiblemente haya secuencias reguladoras importantes. Lo que es interesante es que encontramos algunas que están en la mitad de los exones de genes, algunas que están en los intrones, muchas de ellas, y algunas en secuencias reguladoras, que le llamamos 20.000 pares de base para arriba y para abajo de genes anotados. Y esto posiblemente sea lo más interesante de este estudio, es, si bien se sabe que las marcas de metilación son tejido específico,
Nosotros cuando comparamos el hígado de los machos y la glándula mamaria de las hembras, encontramos un grupo de genes, que el mismo grupo de genes estuvo impactado en términos de la metilación del ADN en estos dos órganos, lo cual es algo sumamente interesante. Quiere decir que el estrés in útero, independientemente de si sea macho o hembra, independientemente de si sea el hígado o la glándula mamaria, estaría afectando el mismo grupo de genes. Y estos genes, algunos de ellos los tengo acá para mostrar los patrones de metilación, muchos de ellos con los mismos patrones de metilación, tanto en glándula mamaria como en el hígado. Son genes que están asociados o involucrados en lo que es la función mitocondrial, lo que es la defensa oxidativa, lo que es la reparación del ADN. Hay genes que están involucrados en lo que es la transcripción y la traducción, en el transporte intracelular y la adhesión y la migración celular. Entonces, en este modelo, que tiene gran importancia desde el punto de vista de la ciencia básica, pero también aplicada, sabemos que el estrés térmico en vaca de leche impacta la descendencia, la impacta siempre en forma negativa, que algunos de estos cambios están mediados por cambios en la metilación del ADN, o sea, el estrés térmico impacta de alguna manera el epigenoma del feto. Y también sabemos que independientemente del sexo y del órgano, hay un grupo de genes que está siempre impactado. Ahora, a futuro, no conocemos exactamente cuál es el mecanismo molecular, cómo el efecto del estrés térmico o un aumento de la temperatura in útero de alguna manera desencadena cambios en la metilación del ADN. Ese mecanismo no lo conocemos bien. Ahora bien, les dije que íbamos a hablar del segundo impacto. El segundo efecto prenatal es la nutrición materna, y posiblemente la nutrición materna sea el principal insulto o estímulo intrauterino. Ahora, en este modelo, y en este caso, el mecanismo molecular es bien conocido. ¿Por qué? Porque la metilación del ADN o la metilación de las proteínas requiere de grupos metilos, requiere de donantes de grupos metilos. Y hay un grupo de aminoácidos y de aminoácidos modificados y de vitaminas, como es la metionina, la colina, la vitamina B12, el famoso ácido fólico, que son donantes de grupos metilo. Eso se da a través del famoso metabolismo de un carbono, que son dos ciclos que giran en sentido contrario, el ciclo del ácido fólico y el ciclo donde interviene la metionina, donde la metionina en el último paso dona grupos metilos a un aceptor que es el que se termina utilizando para metilar, por ejemplo, el ADN. Entonces, a diferencia del estrés térmico, que el mecanismo molecular aún no lo conocemos, desde el punto de vista de la nutrición la conocemos, porque la nutrición materna, a través de aminoácidos o de vitaminas, esas pueden jugar un rol en cuanto a donar grupos metilos y de alguna manera terminar metilando el ADN. Entonces, este es un experimento a largo plazo que tenemos, donde tenemos vacas de carne que están asignadas básicamente a dos dietas. Una dieta control y una dieta que es la control más metionina, simplemente enriquecida con metionina. Y esa dieta está ofrecida durante el periodo periconcepcional y la gestación temprana. Y la idea es que la dieta puede afectar de alguna manera lo que es el desarrollo del ovocito, la fertilización, el desarrollo embrionario temprano y las primeras etapas del desarrollo fetal. Entonces lo que hacemos es, a la madre solamente la alimentamos de forma diferencial, no la tocamos y trabajamos sobre la descendencia. Y la descendencia la muestreamos tanto a un mes de edad como al destete, y el plan es incluso muestrearla más tarde. Y estamos trabajando básicamente sobre dos tejidos. El hígado, que es un órgano fundamental, y en rumiantes
probablemente el principal, y el músculo, porque el músculo tiene un interés también productivo y cómo afectar la calidad de la carne. Y sobre eso estamos utilizando distintas técnicas de secuenciado. Estamos, por un lado, evaluando la metilación del ADN a través de Whole Genome Bisulfite Sequencing y también de la expresión génica. Esto fue publicado hace un par de semanas atrás, simplemente para mostrarle que la suplementación con metionina al principio de la gestación tiene un impacto sobre el desempeño de la descendencia y lo tiene sobre el desempeño después del destete, después que esos animales se separan de las madres. Si me siguen acá en la tabla, tengo los terneros que vienen de vacas control y los terneros de vacas que vienen suplementadas con metionina. Esos terneros pesan básicamente lo mismo al destete, pero después del destete, los terneros que vienen de vacas de metionina ganan más kilos por día, lo ven acá, terminan pesando más, y lo que es muy interesante es que ganan más pesos por día, pero comen lo mismo. Y eso se traduce en que son animales más eficientes. Si uno hace el cociente entre ganancia y consumo de alimento, ese cociente termina siendo significativo. Entonces, la suplementación con metionina a nivel de las madres tiene un impacto positivo sobre lo que es el crecimiento postdestete y sobre la eficiencia de los animales. Y esto es interesante porque este segundo modelo, al menos el de suplementación con metionina de las madres, tiene un impacto positivo sobre la descendencia. Son animales que crecen más, lo hacen más rápido y lo hacen de forma más eficiente. Meten más kilos comiendo lo mismo que los contemporáneos. Cuando el modelo del estrés térmico en leche tiene solo efectos negativos. Bien, entonces ahora les voy a contar un poco lo que hemos hecho desde el punto de vista de datos ómicos, esta mirada ómica. Lo que hicimos acá es, evaluamos el transcriptoma de terneros que vienen de vacas control en el músculo, y lo que hicimos es algo distinto. Hicimos lo que se llama un estudio de redes de coexpresión diferencial. Nos utilizamos los terneros que vienen de vacas control, hicimos redes de coexpresión y terminamos definiendo, como ven acá, grupos de genes, o se le llaman módulos. Esos son genes que están coexpresados. Si vos tenés dos genes que están coexpresados, es lo que se llama asociación por guilty by association. O sea, si somos parecidos es posiblemente porque estemos involucrados en los mismos mecanismos. Hicimos lo mismo, pero evaluamos ahora el transcriptoma del músculo de terneros que vienen de las vacas suplementadas con metionina, y lo que encontramos es que algunos de esos módulos desaparecen. En otras palabras, la suplementación con metionina altera los patrones de coexpresión génica. Y este nuevo approach es muy elegante porque uno se separa del famoso genes diferencialmente expresados, y ahora en lo que trabaja son genes diferencialmente conectados. Hay un grupo de genes que en el control están coexpresados, y en el grupo de la metionina, de alguna manera esa coexpresión se rompe, y si la coexpresión se rompe es posiblemente porque los mecanismos de regulación también se rompen. Lo que hicimos es evaluar esos grupos de genes o módulos que no se preservan, son los grupos de genes o módulos que están alterados por la metionina, y para eso hicimos un análisis de enriquecimiento utilizando un test de Fisher, y lo que encontramos es que muchos de estos genes actúan en la miogénesis, en la adipogénesis, y están involucrados en la vía del señalamiento de WNT. Todos son grupos funcionales que están directamente involucrados con el desarrollo del músculo esquelético. Y también encontramos grupos de genes que están involucrados con la función del músculo, con lo que es la actividad mitocondrial, con la síntesis del ATP, con la cadena de electrones en las mitocondrias. Dicho de otra manera,
La suplementación con metionina de las madres de alguna manera está afectando no solo el desarrollo del músculo esquelético de ese animal, que estuvo sometido a una dieta rica en metionina en útero, pero también de alguna manera la función de ese músculo. Y esto está muy bueno. Después lo que hicimos es, tratamos de solapar lo que es la metilación del ADN con lo que son la coexpresión de los genes. Entonces, lo que tengo acá es niveles de metilación, y los niveles de metilación los medimos como un cociente entre citocinas diferencialmente metiladas dividido citocinas totales, y de esa manera lo que hacemos es normalizar básicamente la metilación diferencial. Evaluamos la metilación diferencial o metilación normalizada en los genes y en las regiones reguladoras. Lo tienen acá en las dos columnas. Y eso lo hicimos para todos los genes o solo para factores de transcripción. Y entonces, para cada una de las categorías tengo dos grupos de genes. Los genes que la coexpresión o los genes que vienen de módulos que no han sido afectados son los grupos rojos, son preservados, y aquellos que vienen de grupos que han sido afectados. Y lo que encontramos es una diferencia significativa en la distribución o los niveles de esa metilación medida. En este caso lo hacemos de una manera no paramétrica usando un Kolmogorov-Smirnov, bien llamado el vodka test. Y eso lo hacemos para los genes y también lo hacemos para los factores de transcripción. Pueden ver acá claramente que aquellos genes cuyos módulos han sido impactados, dicho de otra manera, genes cuya coexpresión ha sido impactada, tienen menos niveles de metilación que aquellos que tienen una expresión que no ha sido impactada. Y eso lo encontramos para los genes y no lo encontramos en las regiones reguladoras. Ahora estamos trabajando sobre el splicing alternativo. Para los que tienen experiencia, el splicing alternativo es bastante complicado, sobre todo cuando se usan reads cortas, como es lo que hemos hecho nosotros con trabajar con reads generadas desde Illumina, porque es complicado asignar las secuencias a los distintos genes, pero lo hemos logrado hacer y hemos evaluado dos características del splicing alternativo. Por un lado, la expresión de isoformas o de transcriptos, y hemos encontrado expresión diferencial de isoformas en el músculo de terneros gestados bajo una dieta control o de terneros gestados bajo una dieta rica en metionina, y también de exones. Esto es muy interesante. Evaluamos el uso diferencial de exones y hemos encontrado diferencias súper significativas. Y después volvimos a overlap, o volvimos a solapar en este caso, cuál es la metilación del ADN con el splicing alternativo. Lo que encontramos es algo sumamente novedoso, y es que parecería que la metilación del ADN está alterando el uso de los exones. Dicho de otra manera, el splicing alternativo a nivel del uso de los genes está de alguna manera dirigido por la metilación del ADN. Y acá lo que tenemos es, otra vez, los niveles de metilación. Y entonces hicimos lo siguiente. Para el grupo de genes que hacen un uso diferencial de los exones, comparamos la metilación de los exones significativos de los exones que no son significativos. Y lo pueden ver acá. En rojo los que son significativos y en azul los que no son significativos. Estas dos distribuciones son distintas. Y es fácil de ver que los genes que son significativos, o sea, los exones que son significativos, aquellos exones que tienen expresión diferencial entre tratamientos, tenderían a perder metilación. Y lo mismo sucede para los intrones que están alrededor de los exones. O sea, acá llamamos los intrones contiguos al exón diferencialmente expresado, y el resto de los intrones tienen una metilación bien distinta. De alguna manera, esto estaría sugiriendo que la dieta
rica en metionina, altera la metilación del ADN en el epigenoma de ese feto, y esa metilación hace cambiar de alguna manera el splicing alternativo. Y al cambiar el splicing alternativo, lo que terminamos son con distintas proteínas. Al final del día, producir distintas proteínas, tenés un impacto directo sobre el fenotipo. Perfecto. Algunos conceptos finales. La programación fetal tiene importancia biomédica, tremendamente, un impacto o una importancia fundamental en humanos, pero también productiva. Porque si de alguna manera nosotros podemos impactar el ambiente uterino para tener cambios positivos en la descendencia, eso sería ganancias en la producción. La programación fetal está mediada por alteraciones epigenéticas. No tuve tiempo de contarles, pero algunas de estas alteraciones epigenéticas son permanentes, y eso lo sabemos porque nosotros tenemos el mismo animal al nacer y al destete, y si comparamos las diferencias en metilación al nacer, muchas de esas se mantienen al destete, o sea, muchos de esos cambios son permanentes. Los cambios en la metilación del ADN producto del ambiente uterino llevan a afectar la expresión génica, pero también el ambiente, el splicing alternativo. Y lo que es clave para nosotros en cuanto al epigenoma es, primero hay que entenderlo para después tratarlo de manipular. Y acá abro una pregunta para discutir más tarde, y ¿es posible de alguna manera contrarrestar un pobre ambiente prenatal con intervenciones postnatales? Ahí está la clave, entender para después manipular. Por ejemplo, el estrés térmico in útero, ¿se puede de alguna manera arreglar después del nacimiento con una dieta rica en metionina, por ejemplo? Porque los dos parecería que pueden afectar o capaz que corregir de alguna manera el epigenoma. Y en eso estamos trabajando. Con eso, les quiero agradecer mucho a mi grupo. Como se imaginarán, ellos son los que trabajan. Yo simplemente aliento y doy ideas. Eso se merecen todo el reconocimiento. Y de vuelta, muchas gracias por la atención y un gusto estar acá, y seguro tendremos una discusión al final de esta mesa. Muchas gracias.